Al celebrar los 25 años de la Iglesia de Dios Hernandarias, damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, toda la gratitud a nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Es su obra maravillosa. Y una inmensa gratitud a todos los hermanos en la fe que iniciaron esta obra hace muchos años atrás. Algunos de los primeros miembros permanecen hasta hoy. Algunos están hoy y al final le vamos a hacer un reconocimiento especial. Otros ya no están aquí. Y otros ya han partido al hogar celestial. Esta iglesia comenzó en casas de familia, en pequeños grupos de casas de familia, como células. Luego como un pequeño anexo y después como una nueva iglesia. Todo eso ocurría no en este lugar, sino en la esquina donde comenzó. Por eso, Iglesia de Dios Hernandarias, por la avenida Hernandarias. Y como ya eso se hizo popular, quedó como una identificación de la iglesia. ¿Y quién iba a pensar en aquellos tiempos que andando el tiempo nuestra iglesia se iba a convertir en la iglesia cabecera o la iglesia central del nuevo distrito de Resistencia Sudoeste? Y hoy tenemos a nuestros queridos pastores, sus familias, sus miembros que nos honran con su grata presencia. Así es la obra de Dios. Comienza como algo pequeño o pequeñito quizás, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo con el crecimiento que da Dios. Mi esposa y yo estamos sumamente agradecidos de ser parte de la historia de la Iglesia de Dios de Hernandarias, oficialmente desde hace 15 años. Pero antes de los 15 años, yo me estuve vinculando con esta iglesia cuando todavía estaba en la esquina, porque venía a servir Santa Cena, venía a hacer bautismos, venía a hacer ceremonias. Yo diría que personalmente me estuve vinculando hace 16, 17 y quizás hace 18 años, sin ni siquiera pensar que un día yo iba a ser el pastor de la iglesia. Así que tengo un vínculo de muchos años con esta congregación. Era mucho más pequeña la congregación, el templo era pequeño, todo era más pequeño. Cuando estaba el pastor Miguel Marín, el que me precedió antes que viniéramos nosotros, nos conocimos, hicimos una linda amistad y así fue el vínculo con la iglesia. Cuando Marín dejó el ministerio por razones de salud de su esposa, el supervisor regional y el supervisor distrital nos pidieron a mi esposa y a mí que nos hiciéramos cargo del pastorado de esta iglesia. Dejamos la iglesia de Dios de la calle Obligado y vinimos a servir a Dios en este lugar, a pesar de vivir lejos de este lugar, como 60 cuadras de aquí. Pero estamos tan entusiasmados y estamos tan comprometidos como cuando empezamos, ahora más que nunca. ¿Por qué? Porque no solamente estamos desempeñando una tarea ministerial, sino que hemos llegado a amarlos a ustedes, y yo siempre digo como si fuera nuestra familia de sangre. Ustedes son nuestra familia, ustedes son parte de nuestra vida, así que cómo no estar agradecido al Señor. Cuando comenzamos a hablar sobre la celebración del 25 aniversario de esta iglesia, empezamos a pensar qué lindo sería invitar a su primer pastor, Pedro Casco, para que él visitara y él predicara. Cuando lo localicé, está en la provincia de Formosa, en el interior de Formosa. Cuando lo invité, lamentó muchísimo no poder venir, porque en este preciso momento ellos están celebrando una convención interdistrital. Así que quedó un poco triste, me comentó él, no poder venir, pero tenía ese compromiso que lo adquirió de antemano. También lo invité al pastor Juan Almirón, que seguramente muchos de ustedes conocen, que cuando esto se hizo iglesia, él era el supervisor de distrito.
Y tampoco está en Resistencia. Viajó muy lejos, porque su suegra está cumpliendo 90 años y era una fecha infaltable. Así que viajó bastante lejos. Lo invité a nuestro supervisor regional, el pastor José Luis Remotti, y tampoco está en Resistencia. Bueno, dije yo, pensé en Miguel Marín, el pastor que me precedió, y tampoco pudo ser. Bueno, se iban descartando las posibilidades. Ese es el motivo por el cual recayó sobre mí la responsabilidad y el privilegio de entregar el mensaje de hoy. No es que yo haya deseado hacer esto, quería que lo hicieran otros, pero no pudo ser, así que aquí me tenés como cara repetida seguramente para algunos. El mensaje que el Señor puso en mi corazón es: ¿cómo nace y crece una iglesia? ¿Cómo nace y crece una iglesia? En 1 Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. 1 Corintios 3, 6 al 9, el apóstol Pablo dice: yo planté la semilla en sus corazones y Apolos la regó, pero fue Dios quien la hizo crecer. No importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Cuando se celebra un aniversario, generalmente se recuerda mucho a los pastores que pasaron por la historia de la iglesia. Se recuerda a los buenos líderes que tuvo la iglesia, a los obreros, a los primeros miembros, a los que se fueron incorporando con el tiempo. Y está muy bien, hay que recordarlo siempre. Pero debemos tener cuidado de no olvidarnos del dueño, del Señor de la iglesia, nuestro amado Señor Jesucristo, para quien yo pido, para Él, un caluroso aplauso. Para ti, Señor, para ti es la gloria, para ti es la honra, para ti es la alabanza. Todo es para el dueño de la iglesia. Y quiero decirte que el pastor principal de esta iglesia no es Aranda, es el Señor Jesucristo. Aranda es el sirviente del pastor de la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia, yo edificaré mi iglesia, y ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Qué tremenda promesa y qué fuerte y dura realidad, qué fuerte realidad, qué gran promesa. En el versículo 5, previo al pasaje que dimos lectura, el apóstol Pablo dice, versículo 5, el versículo previo al pasaje básico que dimos lectura, dice: después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Quién es Pablo? Nosotros somos siervos de Dios mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Ahora meditemos en 1 Corintios 3, versículos 6 al 9. En el versículo 6 Pablo dice: yo planté la semilla en sus corazones. ¿Qué significa eso? Yo los evangelicé, yo les di las buenas nuevas de salvación, yo le hablé del amor perdonador de Jesús. ¡Qué tarea! Y Apolos la regó. ¿Qué significa? Los discipuló, los consolidó en la fe, pero fue Dios quien la hizo crecer.
El apóstol Pablo tiene muy en claro la postura que él tiene frente a la iglesia. En ningún momento se atribuye vanagloria ni mérito alguno. Todo lo atribuye al crecimiento que Dios le da a su propia iglesia. En este tiempo, queridos míos, se sigue necesitando evangelizadores, hoy más que nunca. Se sigue necesitando. Si nosotros pretendemos que la iglesia, y no me refiero al templo, me refiero a la congregación, siga creciendo, necesitamos evangelizadores. ¿Cuándo? Cuando vas al trabajo, cuando vas a la facultad, cuando vas al colegio, cuando estás hablando con un amigo, en cualquier parte hay un púlpito invisible que te espera, por decir de alguna manera. Unas palabras: Jesús te ama. ¿Tuviste la experiencia de invitar a Cristo en tu corazón? ¿Sabías que Jesús te puede perdonar todos tus pecados? ¿Sabías que Jesús te puede regalar la vida eterna? Palabras más, palabras menos. No hay que ser un teólogo para dar el mensaje de Jesucristo. Dice la palabra de Dios que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Querido hermano, querida hermana, Dios te ama y te necesita. Si sos un seguidor de Cristo, Dios te ama y te llama para que anuncies a tus amigos, a tus familiares, a tus conocidos, a tus vecinos, que Cristo vive, que Cristo es real, que Cristo cambia la vida, que Cristo perdona todo pecado, que Cristo te lleva al cielo, que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. ¡Aleluya! ¡Gloria! Hace falta evangelizadores. Y en este tiempo se sigue necesitando discipuladores. Porque a veces hay mucha gente que conoce al Señor y luego se pierde, se aparta o toma cualquier rumbo por falta de discipularlos, de enseñarles los primeros pasos del cristianismo. Cómo orar, cómo leer la Biblia, congregarse, dar testimonio de Cristo, etcétera, etcétera. Con razón Jesús dice: por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. La tarea no la hacemos solos, el Señor está con nosotros. Y Él nos necesita, no solo para evangelizar, sino para discipular. Oh, pastor, no tengo gran preparación. Cuando vos le enseñás a un bebé a hablar, no te vas a una escuela de bebés. Le empezás a enseñar cómo decir las primeras palabras: mamá, papá. El que nace de nuevo no sabe ni siquiera orar. Enseñale a orar, enseñale versículos fundamentales de la palabra de Dios. Ah, yo pensé que el pastor tenía que hacer eso. No, cada cristiano. Cuando ganás a alguien para el Señor, tenés que discipularlo, tenés que acompañarlo, tenés que ayudarlo a caminar. Así que Jesús promete estar con nosotros mientras hacemos esa tarea. En el versículo 7 dice: no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. En la vida práctica, ¿quién plantó o quién sembró una semilla? No es trascendente, pero vemos cómo la plantita comienza a crecer. ¿Y quién la hace crecer? Yo no la puedo hacer crecer, vos tampoco. Es las leyes naturales de Dios que hace crecer una planta, que hace crecer un bebé. Claro, nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. Necesitamos hacer nuestra parte, plantar la semilla, evangelizar y regar la plantita, discipular, consolidar a los nuevos creyentes.
Pero lo importante es que Dios hace crecer la semilla. Dios te llama y me llama para hacer nuestra parte para que Él pueda hacer la suya. A veces creemos que Dios va a hacer toda la obra. Dios podía haber enviado ángeles a hacer la tarea, pero nos dio a nosotros el privilegio de ganar a los perdidos, a los que no conocen al Señor, para llevarlos al reino de los cielos. ¡Qué privilegio, querido! ¡Qué privilegio el nuestro! La pregunta es, ¿estaremos dispuestos? ¿Estaremos dispuestos a ser? No solo debemos ser espectadores, sino protagonistas. Ser creyente no es solamente sentarse a escuchar el mensaje, es comenzar a hablarle de Jesús a mi vecino, mis parientes, mis amigos, orar por ellos, llevarle un folleto, llevarle un tratado, etc. En el versículo 8 dice, el que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Necesitamos trabajar en conjunto. En la iglesia las tareas no son individuales, casi generalmente son grupales. Necesitamos trabajar en conjunto, en armonía, en paz, cooperando los unos con los otros. En un equipo de fútbol, cuando alguien se quiere hacer la estrella que sobresale, es seguro que pierden el partido. Pero cuando cada jugador no quiere sobresalir, sino que sabe trabajar en equipo, es casi seguro que ganan el partido. ¿Estamos de acuerdo? En la iglesia tenemos que hacer la tarea en conjunto. Yo tengo que hacer mi parte conforme a los dones que Dios me dio. Vos tenés que hacer tu parte conforme a los dones que Dios te regaló y trabajar en función de cuerpo. Yo te necesito, vos me necesitas, nos necesitamos y Dios hace la obra. Pero cuando entendemos el secreto de trabajar unidos, y eso no es fácil, tenemos distinto temperamento, distinto carácter, pueden haber roces, discordias, pero si realmente nosotros estamos muertos a nuestro yo, a nuestra carne, y permitimos que Cristo viva en nosotros, toda dificultad se supera con amor, con perdón, con tolerancia, con paciencia, con todo lo que necesitamos para que la obra se pueda realizar. Así que necesitamos trabajar en conjunto. Necesitamos trabajar con el mismo propósito. ¿Qué propósito? Básicamente, ganar a los que todavía no son salvos para el reino de Dios y edificar a los creyentes. A veces pasan años y hay cristianos que todavía siguen esperando que los alimenten, que los mimen, que le den el biberón. No. Ha llegado el tiempo, querido, de tener tus propios bebés y darle el biberón, estoy hablando entre comillas, darle los primeros alimentos, cuidar de otros. Y yo te puedo asegurar que cuando uno empieza a involucrarse en la obra de Dios, uno empieza a cuidar de los nuevitos, empiezo a ser el cristiano más feliz, porque soy útil, dejo de ser un estéril, empiezo a tener hijos espirituales y qué gozo hay cuando traigo al Señor. Uno que estaba en los caminos del diablo y ahora está en el camino del Señor. Lo traigo a la iglesia, lo acompaño, lo hago bautizar, lo discipulo. Y al tiempo empiezo a tener 1, 2, 3, 4, 5 y quién sabe cuántos. Alguien se ocupó de tu vida, alguien se ocupó de mí. Ha llegado el tiempo de que nosotros nos ocupemos de otros que todavía no están en el camino del Señor. Y cada uno será recompensado por su propio arduo trabajo. Trabajar para el Señor es todo felicidad, es un camino de rosas y placeres. No, es bueno, es lindo, causa gozo. Pero en el camino del Señor y en el servicio del Señor hay espinas que te hincan, que te duelen, que no te entienden, que no te ayudan. Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. Irán llorando y llevando la preciosa semilla,
pero volverán con regocijo trayendo sus gavillas. Sí, Señor. Te van a rechazar, te van a despreciar, no te van a entender, pero Dios está anotando todo lo que hiciste. Y un día te va a dar tus galardones, tus reconocimientos, ya en esta vida, pero especialmente en el tribunal de Cristo. En el versículo 9 dice, pues ambos, Pablo está hablando de él y de Apolos, evangelizadores y discipuladores, somos trabajadores de Dios. Y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Él está hablando de la congregación, de la iglesia, como el campo de cultivo de Dios. Y compara como un gran edificio. Y un edificio no se hace de hoy para mañana. Se comienza a apilar ladrillos por ladrillo, todo un esfuerzo, tiempo, energía. No trabajamos para la iglesia. Yo quiero que lo tengas muy en claro. No trabajamos para una organización religiosa. Tal vez tenías ese concepto. No es así. Nosotros somos trabajadores de Dios. Todo lo que hagas, lo estás haciendo a tu Señor y Salvador Jesucristo. Aunque hagas ornamentación, aunque vayas a visitar el hospital, aunque te toque una tarea no muy grata, limpiar el piso, sacarte la araña, todo lo que hagas. ¿Estoy sirviendo a la iglesia? No, no estás sirviendo a la iglesia. Estás sirviendo al Señor Jesucristo. Y Jesús dijo que aún un vaso de agua fría que le des a un sediento tendrá su recompensa. Cuánto más las cosas valiosas que hay para hacer nosotros. Y la congregación, el pueblo de Dios, es el campo de cultivo, el edificio de Dios. Quiero concluir diciendo que si aceptamos el desafío, porque todo esto es un desafío. Yo no te estoy hablando de cosas fáciles. Tenemos una mentalidad de tecnología. Si tenés computadora, oprimís la teclita Enter. Lo hace solo. Pero la tarea de Dios no es así. Hay días que vas a arrodillarte con lágrimas y decir, Señor, mira la intención tan buena que tenía. Cuando fui a hacer la tarea, no encontré ningún colaborador. A mí me han hablado hermanos que se sienten solos porque no encuentran colaboradores. Y yo le digo, ese es el pan nuestro de cada día. Y los pastores saben que a veces tenemos que hacer de todo porque hay gente que no te ayuda. Pero gracias a Dios, porque también hay mucha gente que te ayuda. Y Dios lo sabe muy bien, y Dios le va a recompensar. Pero cuando te sentís solo, y llorás en el cuarto secreto de oración, yo te puedo asegurar que Jesús está contigo. Y Jesús te va a renovar la fuerza y te va a dar nuevo entusiasmo. Y a la corta o a la larga te va a recompensar. Te va a dar una gran iglesia, te va a dar un gran ministerio, te va a dar un gran servicio, porque todo lo que hacemos no es para la iglesia, no es para una organización religiosa y mucho menos para el pastor. Todo lo que hacemos es para el Señor Jesucristo. Y si vos amás a Cristo, no hay seguidor sin ser servidor. Hay algunos que dicen, bueno, yo soy seguidor de Cristo. Te felicito. ¿En qué le servís? Yo todavía no le estoy sirviendo. No. Un verdadero seguidor es un verdadero servidor. Van juntos, servir y seguir. Así que debemos concluir diciendo que si aceptamos el desafío de evangelizar, de discipular o hacer cualquier tarea para el reino de Dios, aún con lágrimas, yo te quiero decir lo que Dios dice, lo que dijo y lo que dirá en Ageo, capítulo 2, versículo 9. Ageo 2, 9, Dios dice, la futura gloria de este templo será mayor que su pasada gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y en este lugar traerá paz. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado.
Si fue hermosa la historia de la Iglesia de Dios Hernandari hasta aquí, aunque tuvo sus momentos tristes, dolorosos, momentos gozosos, pero yo te quiero decir en el nombre del Señor, la historia que comienza a partir de ahora es una historia que no te podés imaginar. Dios tiene grandes planes para esta iglesia. Dios tiene grandes planes para tu vida. Dios es un Dios grande. Pero Dios espera que le digas, heme aquí, Señor, cuenta conmigo. Pero ¿y qué yo voy a hacer? El Señor te lo va a indicar. ¿Y cómo lo voy a sentir? Vas a sentir placer, gozo de hacer tal o cual cosa. Hay cristianos que hacen cosas así como a regañadientes, por obligación. No es tu ministerio. Cuando vos estás haciendo el ministerio que Dios encomendó en tus manos, no te importa si dormís o no dormís, no te importa si estás cansado o descansado, no te importa lo difícil que sea. Servir a Dios en el área conforme a los dones que me dio es un gozo, es un placer. Le trajeron comida a Jesús y le decían, maestro, come, come. Yo tengo una comida que ustedes no conocen. Y ellos se preguntaban, ¿quién le habrá traído de comer? Jesús le dijo, mi comida es hacer la voluntad del que me envió, escucha bien, y que acabe su obra. En otra ocasión dijo, la noche viene cuando ya nadie puede trabajar. Hay que trabajar mientras el día dura. No está hablando de la noche ni del día. Está hablando que mientras tengamos vida y estemos en el planeta Tierra, hay tareas por hacer. La noche es cuando ya nos vayamos de este mundo, ya nada podemos hacer. Y yo quiero decirte que hoy estamos a pleno día. ¿Cuándo empieza la noche? No lo sé. Si en 5 minutos yo me caigo y mi cuerpo queda allí, pero mi alma entra al cielo, llegó para mí el tiempo del fin. Así que yo tengo que servirle hasta que exhale mi último aliento. ¿Cuándo se jubila, pastor? Cuando me vaya al cielo. Te mando saludos desde el cielo y te voy a decir, soy jubilado. Estoy disfrutando de la gloria del cielo. ¡Aleluya! Te dejo el desafío. Si vos amás al Señor, Dios tiene grandes planes. Quiere que esta iglesia siga creciendo, no tiene límites. Y el reino de los cielos es de los valientes, no de los cobardes, de los que aquellos que dicen yo me anoto. Señor, podés contar conmigo. Lo que me digas voy a hacer, porque el Señor nunca te va a hacer algo que no podés hacer. Te va a hacer pedir que hagas cosas que Él te preparó, te diseñó, te dio dones, talentos, habilidades. Ese es el futuro de esta iglesia. Un futuro glorioso, porque el dueño de la iglesia es el vencedor del pecado, del diablo, del infierno y de todas las cosas. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice y me dice.